Bueno, la semana, no esta semana, porque algunas cosas venían desde finales de la pasada. Estuvo realmente conmocionada, yo diría que localmente por dos eventos: la puesta en libertad de Alexis Medina y otras personas implicadas en el caso Pulpo, y también la situación que se presentó con, ¿cómo se llama este otro? El otro evento, este hombre que pasó con la divulgación de la solicitud de medida para obtener... Se llama la filtración involuntaria y casual de los detalles. La filtración de la solicitud para indagar los productos financieros que tengan en las diferentes instituciones. Ciento y tanto, casi 200 personas. Yo vi la orden y vi también el listado, era muy extenso, no pude reparar en todos. Y sobre todo la última medida, que quizá es bueno examinarla en conjunto, porque yo creo que obedecen a los mismos lineamientos, por lo menos jurídicos. Y voy a hacer el análisis esencialmente jurídico, pero también refiriéndome a algunas connotaciones que están ocurriendo en el país desde hace tiempo. Para mí distorsiones de una vida que uno espera sea más civilizada, más acorde a la legalidad y un poco más alejada de actitudes primitivas y de ciertas conductas que otras veces la hemos abordado aquí en el matutino. Y la verdad que resultan penosas, por calificarla de una manera generosa, sin caer en el extremo ni en epítetos rimbombantes. Pero, por ejemplo, con el caso del caso Hacienda, que es un caso que todavía uno no sabe mucho, porque esa solicitud al juez de instrucción persigue esencialmente decir, mira, yo quiero ver qué productos manejaron estas personas. Y ahí hay incluso personas que parecen ser de los propietarios que fueron expropiados en el pasado por el gobierno dominicano, que estaban pendientes de pagos de sumas de dinero y que fueron parte, digamos que de las transacciones, que no se puede decir que necesariamente sean parte de esquema alguno. Y lo digo porque también hay abogados en el medio que hicieron las transacciones. Por ejemplo, hay un caso de una persona que me llamó, por eso yo lo digo públicamente, y esa persona me llama y me dice, mira, mi padre le expropiaron ese solar enorme en el año 1972, me parece que fue que me dijo, y nunca nos pagaron. Y cuando nos llaman y nos dicen de esta posibilidad, nosotros terminamos recibiendo lo que más o menos se negoció, porque nosotros era todo perdido a algo ganado. Y en consecuencia, ellos decidieron hacer la transacción. Yo le pregunto, ¿y tú recibiste el dinero? Y yo, sí, yo recibí el dinero, una suma mucho menor que lo que ahora me entero había, pero debo confesar, dice la persona que me llama, que ya mi padre muerto, mi madre muerta, eso nos llevó a nosotros por una sucesión, le firmamos un poder a un abogado. Ese abogado te va autorizado a desistir, a negociar, a transar, a dar recibo de descargo, etcétera, lo típico en ese tipo de transacciones. Recibió la plata, nosotros recibimos la plata, incluso nos descontaron los impuestos correspondientes y obviamente hubo un margen que debe haber ganado el abogado y debe haber ganado alguien más. En consecuencia, fíjate que el tramado no es tan simple como para empezar a hacer deducciones. Por ejemplo, en República Dominicana anda mucha gente con la lista sacando nombres, diciendo que fulano, que perencejo. Hay muchísima gente que sencillamente recibió una parte del dinero, pero fueron personas que se le expropiaron en otros gobiernos inmuebles
y que le estaban pagando. Entonces hay que tener cuidado con la falsa generalización, porque mientras no se conozcan los detalles, uno no está en condiciones de estar haciendo señalamientos ni sugiriendo culpabilidades, porque ese es muy ligero. ¿Para qué posiblemente lo están investigando? Bueno, para ver si alguno de esos propietarios recibió sumas que sean exageradas con relación al valor del inmueble. Pero vamos a estar claros, esas personas, estoy hablando los propietarios de los inmuebles, recibieron sumas fruto de que fueron expropiados, léase, despojados. Esas son personas, muchos de ellos, por lo menos digo ese caso y otro más, que me consultaron porque me llamaron, donde lo que fueron expropiados de un inmueble le estaban pagando por un inmueble. Donde hay que ver es que hicieron los abogados, que es posible que haya abogados que hayan cobrado honorarios legítimos porque estaban en una transacción, y habría que ver el exceso. Por ejemplo, si un inmueble que a precio de tasación de hoy costaba 100 millones de pesos, le pagaron 500. Hay que ver también cuánto se llevó el abogado y cuánto se deben haber llevado otros que estuvieron en el medio de la transacción. Pero todavía uno no sabe. Es muy pronto para llegar a conclusiones, porque, repito, la petición que se sometió al juez de instrucción persigue información financiera, en otras palabras, que le den la exención del secreto bancario para que el Ministerio Público, debidamente autorizado por un juez de instrucción, le permita investigar. Normal en ese tipo de operaciones, en los fraudes bancarios y en muchos otros, la instrucción se dio, la autorización se dio. Hay una parte interesante de las bocinas de nuevo cuño que se han ofendido y se han sentido muy molestos porque parece que la filtración o el hurto del documento no les llegó a ellos primero, perdieron un poco la exclusiva, la primicia. Lo he oído sobre todo en aquellos que tradicionalmente tienen esas informaciones de primera mano y primero que todo el mundo. Y dicen que ese documento fue hurtado y que se tienen ulteriores propósitos. Yo esa teoría la escucho, la respeto, pero quiero decir que tan mal está este hurto de ese documento como los demás hurtos o filtraciones que se han producido. Todos esos procesos en fase de investigación son fase secreta. Y ahí quien puede tener información a la carpeta de investigación, si acaso, es el imputado. No así, en cambio, el público en esa fase del proceso. Entonces, no puede ser que la filtración o el hurto de esa información sea pecaminosa cuando a ti no te toca, y cuando tú sales a decir y por ahí viene uno y aquí tenemos y miren el interrogatorio y miren la acusación y miren cómo es la trama, entonces esa es buena porque tú te entiendes depositario absoluto de la verdad y porque tú eres una especie de Robin Hood del bien enviado a la tierra para esta cruzada santa que tiene lugar en República Dominicana. Y eso tampoco es así. Tan mal está una como está la otra, porque eso lo mejor sería que no pase. De todos bueno, Luis Miguel, te interrumpo porque hacer esa introducción que estás haciendo ya es pecaminoso, y yo pienso, ahora que se habla tanto de la violencia, del odio, que ay, ¿cómo va esta sociedad? Que si no logramos conversar los temas y ascribirnos a lo que dicen las leyes, la práctica, la costumbre, nosotros mejor que no tengamos programas ni nada de eso. Ahí hay una observación, por eso te interrumpí, que dice, pero es en serio que está hablando. Más que en serio, yo pienso. Y lo mismo diremos cuando una variación de una medida de coerción
casi propone una protesta generalizada. Y en cuanto a la filtración, te mandan a decir que parece que ahora se va a diversificar la violación al secreto, porque hay que equilibrar. Pero lo que usted está diciendo, Luis Miguel, parece ser que está vetado. Tenemos que, para que se queden en sintonía, decir, vamos tras los culpables. Continuamos. Bueno, yo estoy tratando de poner las cosas, Carmen, en el Ecuador, en la medianera, de manera que las cosas se entiendan, porque nosotros tenemos que aspirar a una sociedad democrática, funcional, pero una sociedad apegada a la ley, Carmen, porque si nosotros vamos a hacer de esto todo un motivo y propósito de cuchicheo, de chisme, de maledicencia, y todo esto se va a volver que yo puedo enviar al paredón moral a todo el mundo o a todos los que puedan aparecer en un caso. A mí no me parece que esa es la forma correcta, ni civilizada, ni jurídica de manejar esto. Esas personas que están ahí, no estoy hablando de los que son dueños de inmuebles que recibieron platallada en la calle. A mí me decía la persona, y me reservo el nombre, conversé con esa persona ayer, me reservo el nombre porque no estoy autorizado a eso. Me decía, oye, ¿qué daño me han hecho? Yo estoy ahora en la Cuatro Esquinas, 1000 gente llamándome, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Y eso no es así. Esas cosas no funcionan así. Lo que pasa es que hemos hecho de esto un motivo de deleite, de morbo, y sencillamente uno tiene que ponerse en los zapatos de los demás y pensar en lo que está pasando esa gente, está pasando su familia. Eso es lo único que yo estoy tratando aquí de decir. Yo no estoy aquí avalando al que robó, al que no robó, ni sugiriendo que eso se haga, se apañe o no se castigue. Jamás en mi vida. Yo no soy una persona con esa trayectoria. Yo soy un hombre que las cosas que entiendo son inconductas, no las apaño, pero me parece que hay unos ingredientes que escapan a la sana persecución de asepsia social, que el propósito de asepsia social que se persigue, por lo menos en los pronunciamientos. Entonces yo no creo que así se hacen las cosas, porque República Dominicana tiene un régimen de derecho. República Dominicana, ese es un código totalmente constitucionalizado, ese código procesal penal que regula prácticamente todo esto. Lo que pasa que la praxis dominicana es una praxis que está apartada de todo. Santo Domingo se conduce de una manera primitiva, es un festín lo que se hace con esos temas en redes sociales, en medios de comunicaciones tradicionales, y no. Entonces, hay que decirlo, porque no podemos seguir así. Y lo estoy diciendo desde el punto de vista de de esas personas dueños de inmuebles que recibieron. Conversé con dos, le dije, ¿usted recibió el pago? Sí. ¿Los inmuebles eran de usted? Sí. En el caso que con los que conversé son inmuebles viejos. Uno de ellos le llegó por herencia. Eso era un inmueble confiscado, expropiado en el 72. Entonces, usted tiene que discernir. En cuanto a los demás, ¿qué hacían? Bueno, gente que tiene información dice, porque los papeles todavía no se han visto, porque el Ministerio Público no ha presentado acusación. Dicen que lo que había era que se negociaba un precio X con el Estado, y de ese precio X le tocaba el porcentaje a los dueños de los inmuebles, lo cual parece que lo recibían de una manera voluntaria, porque entendían que eran inmuebles que el Estado expropió y ha usufructuado por años, por décadas, y que a todo perdido algo ganado. Eso fue lo que a mí me expresaron. ¿Cómo ocurría el negocio entre las personas que alegadamente estaban en el medio de la transacción? Todavía tenemos que verlo. Parecería que si el inmueble costó en su momento, y usted no lo puede valorar en ese momento, porque si en el año 1970 el inmueble costaba 10 millones de pesos,
Usted no puede pretender que 40, 50 años después el inmueble va a valer eso, pero aparentemente lo que pasaba era que se daba una suma más o menos aceptable, el propietario consentía que la plata se quedaba del negocio entre los brokers, agentes o intermediarios. Pero para uno emitir opiniones todavía hay que esperar un poco y hay que ver. Pero hay que ser un poco menos ligero y hay que entender que no todo el que está ahí participó de nada. Hay muchísima gente seria, honesta, profesionales liberales, gente de negocio, que sencillamente recibió su dinero por un inmueble que le expropiaron. Y digo eso desde ese ángulo para que se vea que como sociedad estamos teniendo un comportamiento incivilizado, morboso, dañino, perverso socialmente, porque le hacemos daño. Hay mucha gente en Santo Domingo, en el país, que aplaude con los pies cuando vienen este tipo de cosas. Y que Dios los perdone, porque en la vida el que conoce estos pesares, sobre todo nosotros los abogados que lo vemos tragedia tras tragedia, no debe desearle eso, ni siquiera a un enemigo. Esos son procesos que destruyen familias, arruinan vidas, destruyen a los hijos. Y ahora con esto de las redes sociales, que todo eso queda, esos descendientes, hijos, nietos, imagínate tú al escarnio que estarán sometidos en el futuro. De todas maneras, que la investigación siga y que en su momento se establezcan las responsabilidades, que se siga el proceso con observancia al debido proceso y que las cosas se establezcan. A los comunicadores que esta vez no tuvieron la primicia, pues le enviamos nuestro pésame y le aseguramos que en otro momento no necesariamente va a ser así y que es bueno que la información se distribuya, se masifique, que haya algún tipo de distribución igualitaria para que todos tengan el acceso a la información. A mí me encanta cuando alguna gente dice, bueno, porque algunas bocinas estuvieron esa información, y yo digo, está muy mal que la estuviera, pero que la obtuvieran, pero también usted la ha obtenido. Y otra cosa, aquellos son bocinas porque, bueno, eran bocinas porque eran servidores, y es cierto, de una línea informativa que en el pasado favorecía al PLD. Y yo pregunto, ¿y ustedes no son bocinas informativas prácticamente de un solo lado, sin ningún ejercicio crítico objetivo de el nuevo gobierno? Porque hay mucha de esa gente que yo los veo y no hay forma, Carmen, que una curva caiga hacia la derecha, todas caen hacia la izquierda. Y entonces tú dices, bueno, es verdad, serán bocinas, pero usted no deja de serlo, porque para mí lo que te permite no ser bocina es tener un grado de objetividad, es tener un grado de compromiso con la verdad. Pero en la medida en que tú te estás tendenciado, en la medida en que tú solamente quieres ver una parte de la fotografía, yo creo que en esa medida usted deja de ser un periodista, un comunicador que se pueda decir que es independiente o que se pueda decir que es razonablemente objetivo. Y como he dicho otras veces, una de las grandes falencias de nuestro sistema es que prácticamente, con las excepciones muy escasas, nos hemos quedado sin una prensa que examine, que pondere, que critique de lado y lado, tratando de que avancemos como sociedad. Y eso lo conecto por ahí, porque como tenemos todo esta cultura del linchamiento. Mira, principalmente los éticos vienen y te dicen, no, porque la corrupción, el robo, el latrocinio, magnífico, todo eso es verdad, eso hay que perseguirlo, hay que castigarlo y hay que erradicarlo, pero sin ladrones preferidos, conforme al debido proceso,
A la gente hay que respetarle sus derechos, porque sucede que no estamos en el circo romano, donde era justicia por aclamación, en ese caso para convencer al emperador, y cuando el emperador ponía el dedo pulgar hacia abajo, entonces venía obviamente la ejecución. Así no lo podemos hacer, porque así entonces nos vamos al Quiqueya y el tema va a ser por claque. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.